Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes. Nada, un placer estar aquí con vosotros. Un poco compartiros una sesión en la que espero convenceros de que estamos en un momento de pleno cambio, al menos los que nos dedicamos a diseñar y crear experiencias digitales y en las que de alguna manera en Multiplica sentimos que esta disciplina del user experience tiene que dar un paso adelante y evolucionar hacia algo un poco más inteligente. Os comparto mi pantalla. Listo. Si os parece, me presento. Soy David Boronat, soy socio fundador de Multiplica. Hasta hace poco era el CEO de la compañía y hace muy poquito, hace un par de meses, he decidido tomar una nueva posición en la compañía. Sentimos que empresas como la nuestra siempre tenemos que estar un poco a la vanguardia, un poco por delante de todo lo que sea posible, y estamos en una reestructuración completa de la empresa y hay una de las áreas que se llama Future, que tengo el honor de liderar hace pocas semanas y cuyo cometido es sobre todo identificar servicios que probablemente las empresas nos demanden en los próximos 12, 18 meses, ¿no? Y dentro de este ejercicio que ya vengo haciendo hace algún tiempo de prospección, algo que siento y sentimos en Multiplica es que la disciplina del user experience lleva cierto tiempo que se está comoditizando. Incluso el impacto que tiene en la mejora de los resultados, ya sean conversiones, transacciones, ventas, ¿no? En el tiempo cada vez está siendo más, vamos a decir, comedido y de alguna manera hay un gran salto que necesitamos dar todos en los próximos meses, sobre todo para ser relevantes, ¿no? Y este creo que va a ser como el mensaje que voy a intentar transmitir a lo largo de mi exposición y si queréis podemos profundizar mucho más en detalle al final de la sesión, ¿no? Entonces, ok, nos situamos, si queréis, en el presente, en el 2020 y proyectamos un poco qué es lo que ha sucedido en estos últimos 10, 15, 20 años, los que queráis. En Multiplica cumplimos hace pocos meses 20 años y la verdad es que todos hemos avanzado mucho, ¿no? Y hoy en día la mayoría de vosotros podéis afirmar con rotundencia que ya diseñáis grandes sites, que el tema mobile ya lo manejáis, vamos a decir, más o menos a la perfección, el tema de optimizar funnels, el tema de que la analítica esté bien implementada, el tema de que aprendamos o sepamos escuchar a nuestros usuarios o esto de empezar a trabajar con ciclos más cortos de mejora continua es algo que ya empieza a estar en la cultura de todos aquellos que estamos trabajando en esta industria. Antes de profundizar un poco en todo ello, si me permitís, quería compartiros unos datos de un estudio que realizamos hace algún tiempo, pero creo que son igualmente válidos, en los que en Multiplica analizamos en profundidad 13 home bankings. Aquí podéis ver de Chile, de Argentina, de México y de España. Aquí podéis ver algunos de los actores que analizamos. Simplemente para validar cuán avanzados estábamos en términos de experiencia de usuario, en términos de esta orientación e inteligencia comercial, en términos de cómo estos home bankings podían servir como plataforma para comunicarse con el cliente, si estos actores iban un poquito más allá estrictamente de lo que es la transaccionalidad típica en un banco y podían ofrecer alguna capa de valor adicional y luego cómo estaban desplegando el tema de la multicanalidad, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue evaluar 24 variables en función de esta puntuación, que es algo muy marca de la casa, en la que evaluamos cada una de ellas en función de si se da como mínimos o se da de una manera mucho más avanzada. Y aquí podéis ver un poco el ranking de las empresas que de alguna manera salieron como más favorecidas en nuestro estudio. Claramente el BBVA en España con 79 sobre 100 es el que está liderando, al menos desde un punto de vista de experiencia, de esta experiencia comercial, lo que es la presencia de los 13 actores que visitábamos, BBVA Chile de cerca, y a partir de ahí le seguían CaixaBank, ING y Santander, ¿no? Más allá de estas puntuaciones, cosas que sí que me parecen interesantes compartir con vosotros, ¿no? Uno, por un lado, que en general la banca en digital ha avanzado mucho en lo que es experiencia de usuario, muchísimo.
y también en lo que es multicanalidad y, obviamente, lo que son las aplicaciones nativas, pues hoy en día juegan un papel crucial en la experiencia con sus clientes. Pero hay 3 aspectos, y es un poco en lo que intentaré profundizar en mi intervención, en las que, de alguna manera, hay carencias muy significativas, ¿no? Uno es esta mirada mucho más comercial. O sea, hemos construido home bankings que son muy transaccionales, en los que los usuarios realmente pueden operar, pero no pueden, de alguna manera, comercializar de una manera óptima sus productos o servicios. Por otro lado, esta capa de comunicación con el cliente y también un tema en los que realmente hay mucho camino por recorrer, que tiene que ver en este valor añadido o esta aportación de valor en funcionalidades que vayan mucho más allá del tema financiero. Entonces, las conclusiones del estudio básicamente es que las presencias de alguna manera resuelven en cuanto a home banking esas experiencias mucho más sencillas o mucho más bien resueltas que hace algún tiempo a nivel de consultas y operaciones, pero claramente esos home bankings tienen una mirada muy operativa, muy de transaccionar y hay toda una serie de capas en las que realmente la gran mayoría de bancos no consiguen dar un paso adelante a nivel de, por un lado, personalizar mensajes, productos y servicios en función de las necesidades de los usuarios, ¿no? Y de esto es un poco en lo que hablaré a lo largo de la sesión, ¿no? Por otro lado, el home banking puede ser una pasarela para tener como cliente que cada vez visitamos menos las sucursales, un contacto más, vamos a decir, humano. Y en general hay escasos espacios en los que podemos interactuar desde el home banking con nuestros ejecutivos y esa es una oportunidad también que se está perdiendo. Y por otro lado, en general, hay una escasa proactividad comercial a todos los niveles. Hablaremos un poco de ello a lo largo de la sesión, ¿no? Por un lado, el compartiros algunas cosas que sí que nos parecieron en su momento interesantes y que vale la pena como recordar antes de entrar en esta capa más de cómo evolucionamos del user experience al intelligent experience, ¿no? Por un lado, mejores prácticas que hemos visto, tanto de los actores que analizamos como de otros actores, vamos a decir, un poco más punteros tipo Revolut, ¿no? Esta clara tendencia, donde menos es más y que vamos a experiencias claramente mucho más minimalistas. Fijaros el tipo de home que nos plantea el app de Revolut. La importancia de la consistencia a lo largo y ancho de todos los canales. BBVA es un gran exponente en el que ha conseguido que no solo sus apps, sino su home banking desktop, incluso sus cajeros, mantengan una consistencia y una linealidad súper importante. También hablaremos un poco de ello. El tema de la visualización, fijaros actores como Level o Ally, el tipo de experiencias tan visuales, ¿no? Donde la visualización claramente lo es todo. Y donde más rápido es siempre mejor. Aquí, por ejemplo, en el caso de Citi, yo soy cliente de Citi en Estados Unidos y puedo ver mi saldo sin la necesidad de entrar en la cuenta, ¿sí? Con lo cual, el facilitar estos accesos rápidos es sumamente relevante, donde desde el primer instante necesitamos demostrar como declaración de intenciones que somos capaces de facilitar una transaccionalidad y una contratación total. Aquí podéis ver en el caso de Imagine Bank que permite el alta del móvil en pocos minutos y pudiendo escanear tu DNI, pudiéndote hacer una fotografía y, por tanto, pudiéndote enrolar como cliente de una manera mucho más fácil e inmediata. Donde es muy importante entender que en determinados instantes, y quizá este no es el mejor ejemplo, de Vicarren, que es un banco del Reino Unido, en el que lo que nos plantea Vivank es yo accedo para ver mi saldo, para hacer una transferencia, pero me están empezando a comunicar algunas cosas que pueden ser relevantes en cuanto a mi comportamiento económico y financiero. Aquí sentimos que hay una oportunidad gigantesca, donde de alguna manera actores como ING nos muestran la simplicidad visual a la hora de hacer cualquier tipo de proceso, recuperar cualquier tipo de transferencia previa que hemos hecho y que en muy pocos clics podamos materializar una transacción como puede ser una transferencia, donde de alguna manera, y esa es de alguna manera la carencia que más sentimos que hay en la industria, todavía nos falta mucho empujar la contratación de productos y servicios en el home banking. Aquí podéis ver, por ejemplo, en el caso de BBVA, que no teme a mostrarnos que tiene un crédito preaprobado, un mensaje que se personaliza y que de alguna manera nos acompaña en toda la navegación y que nos permite poner en nuestro saldo un importe
que tenemos preaprobado y donde de alguna manera sí que, y esto es algo que la industria está empezando a entender, es que una cosa es que querramos vender y la otra es que intentemos comunicar demasiadas cosas en todo instante, ¿no? Fijaros en el ejemplo de Bankinter, que el tipo de experiencia de alguna manera abruma porque lo que nos plantea es muchos mensajes que es muy difícil que el usuario que viene simplemente a loguearse y a entrar en el home banking de alguna manera pueda captar, ¿no? Y por eso, y es un poco la invitación que os voy a hacer a lo largo de la sesión, la importancia de ir a esta venta mucho más contextual, ¿no? En la que no intentábamos abrumar al usuario con muchos espacios publicitarios, vamos a algo muy limpio y que asociado a un elemento puede ser el saldo. Fijaros en este ejemplo de Interbank, en el que yo puedo tener un saldo disponible. Si es que tengo un crédito preaprobado, pues, o tengo un producto que le queremos sugerir, no en todas las ocasiones le invitamos al usuario a contratar ese seguro o este producto en cuestión, ¿no? Donde de alguna manera, como mejores prácticas, también vemos la importancia de buscar esta venta más amable, más oportuna, ¿eh? Aquí el ejemplo de Banco Adevillas, donde de una manera mucho más tranquila, vamos a decir, le decimos al usuario, hola Alejandro, en una especie de ventanilla flotante en la que le sugerimos antes de que entre finalmente en el home banking a explorar algún producto que tenemos y que le ofrecemos para él. Lo vemos también en BCP, que también ofrece en su app algunas ofertas personalizadas que lo que me permiten es profundizar y avanzar en un proceso de consideración de alguno de estos productos o servicios, ¿no? Otra de las cosas que también nos parece muy importante y creemos que es vamos a decir, algo muy mejorable en la industria, es que por un lado tenemos lo que son sitios públicos que utilizamos para vender y que el responsable es el área de marketing y que allí es donde desplegamos muy bien cualquier tipo de información de productos y servicios. Y luego tenemos nuestros home bankings que tienen una mirada demasiado transaccional. Y el usuario muchas veces, para realmente profundizar sobre algún producto y servicio, tiene que pasar del home banking al sitio público, lo cual sentimos que es un error y lo que necesitamos es encontrar un tipo de experiencia que aúne, que integre el sitio público con el home banking. Una oportunidad también que sentimos que hay muy, muy relevante tiene que ver con la microsegmentación y el poder aprovechar data que tenemos del usuario para contextualizar mensajes no solo en el home banking, sino en el sitio público, ¿no? Algo que sorprende muchas veces es los bancos, la gran mayoría de empresas tienen clientes, tienen no clientes, pero que ya han visitado el sitio y que incluso ya han explorado un determinado producto o servicio y luego tienen usuarios que nos visitan por primera vez. Y si os fijáis en muchas homes, el contenido que ofrecemos, el tipo de mensaje que ofrecemos es el mismo para todos nuestros usuarios, ¿no? Y ahí hay una oportunidad para empezar a entender que ese usuario cuando se logueó, sabemos que es un usuario que ya tiene contratado con nosotros un crédito hipotecario y que cuando vuelve a visitar la home estrictamente para entrar en su home banking, no tiene mucho sentido que le estemos ofreciendo como campaña, como producto, un crédito hipotecario adicional, ¿no? Entonces, hay una oportunidad muy interesante de empezar a crear audiencias en base no solo a parámetros, vamos a decir, como más sociodemográficos, sino parámetros que tienen que ver con el comportamiento del usuario y lo que está haciendo o dejando de hacer dentro de la operativa con nosotros, ¿no? Algo que también nos parece importante es contratar productos no siempre es tan sencillo, con lo cual una manera inteligente de empezar a acostumbrar a los clientes a empezar a transaccionar y contratar productos en línea pasa por invitarles a hacerles algunos, vamos a decir, add-ons o upgrades de productos que ya tienen contratados. Esta es una manera como muy, muy sencilla, ¿no? Y muchas veces lo que vamos a necesitar es incluso plantear algún tipo de, vamos a decir, condición exclusiva en la que planteamos algún tipo de incentivo o algún tipo de condición especial. Por ejemplo, aquí el Edwards nos ofrece la primera cuota del seguro gratuita del primer mes si es que contratamos el seguro en línea, ¿no? Algo que también nos parece muy importante es, muchas veces queremos vender, pero los usuarios no están en un mood de comprar. Los usuarios vienen a hacer una transacción o a consultar un determinado elemento y sentimos que las preguntas pueden ser un diálogo muy interesante para invitar al usuario a considerar productos que probablemente no estaría considerando, ¿no? Y es algo que en general sentimos
que muchas experiencias todavía adolecen de este tipo de invitaciones que a través de una pregunta sencilla como la que podéis ver en este ejemplo, lo que el usuario nos está denotando es un cierto interés en algún tema muy concreto en el cual podríamos cruzarle algún tipo de producto, ¿no? Y muy relacionado con esto, el tema de las preguntas, el tema de educar al usuario puede jugar un papel muy importante comercialmente, ¿no? Se habla, y esto es de algún estudio que se ha publicado, que en un momento dado solo el 3-5% de los usuarios o de los clientes quiere contratar un producto financiero, que en nuestra homepage o que en nuestra homepage del home banking estemos todo el día atacándoles con nuevos productos financieros, esto lo que produce en el usuario es una ceguera. El usuario ya no está viendo nada, él viene a loguearse. Es mucho más inteligente que hagamos invitaciones que busquen a ayudar al usuario a descubrir una determinada herramienta, una determinada funcionalidad, un determinado contenido que le ayude a avanzar en cuanto a su educación y, por tanto, en su interés en otros productos que ofrezcamos, ¿no? Y de ahí que todo lo que tenga que ver con pequeños wizards que nos permitan conocer mejor el perfil del cliente para sugerirle cosas mucho más ad hoc, pues nos parece muy interesante, como por ejemplo lo hacen muchos actores que están en el negocio de inversiones y que a través de una perfilación pueden sugerir productos más riesgosos o más conservadores a sus clientes, ¿no? De alguna manera, el comportamiento del usuario en toda la experiencia es una clara invitación a buscar puntualmente un contacto. Mucho más fácilmente vamos a materializar la contratación de un producto o servicio a través de una llamada telefónica o a través de una visita, ahora complicadas, a una de las sucursales. Y algo que tenemos que intentar entender es cuándo es más inteligente romper el proceso comercial y buscar que el proceso genere un lead y genere un contacto, y cuándo tenemos que buscar una venta total de un producto. Hay productos más sencillos, como son tarjetas, que mucho más fácilmente un cliente los podrá contratar en líneas. Otro necesitará, de alguna manera, de que respondamos a algunas preguntas y, por tanto, la experiencia tiene que invitar a que el usuario nos diga, hey, contactadme, podría estar interesado en este producto o servicio, ¿no? Y en este sentido, a mí esta idea me seduce mucho, que es la idea de no dar ningún clic por perdido. Y si os fijáis, muchas veces los usuarios, cuando navegan por nuestros sitios, por nuestras apps, nos están diciendo cosas. Nos están diciendo, tengo interés en este producto y servicio. Y en muy pocos casos, especialmente en el mundo financiero, estamos capturando ese comportamiento para decirle cosas al director de la sucursal, al director de campañas. Necesitamos hacer un esfuerzo en, de alguna manera, pegar el comportamiento del usuario, ¿vale?, a una atención mucho más proactiva, como hacen actores como Bankinter, los cuales, si tú estás en el home banking y estás cotizando pues, un determinado crédito y no lo contratas, muy amablemente, al cabo de unas horas, alguien te llama para ver si necesitas algo con el cual puedas tomar una decisión de una manera mucho más contundente, ¿no? Y en este sentido, el intentar buscar, ¿no?, en todos momentos formas de contacto es algo que nos parece muy importante, ¿eh? Es decir, este juego que a veces jugamos de decir, por un lado tienes el online, hazlo todo online, y por otro lado tienes la sucursal, nos parece, o al menos en lo personal me parece que es un error, y que el home banking, la aplicación, lo que tiene que ser es una puerta para, de alguna manera, contactar al ejecutivo en momentos en los que el usuario pueda querer contratar un producto adicional y, por tanto, profunde en su relación con nosotros, ¿no? Y en ese sentido también sentimos que hay una oportunidad muy interesante en todo lo que tiene que ver con lo que se refiere al tema de los chatbots como puerta de entrada, ¿no? O como, vamos a decir, punto medio entre ese home banking y el ejecutivo, en el que el chatbot puede iniciar una conversación, guiar el usuario en un determinado sentido, y si siente que ahí hay una oportunidad, intentar buscar ese cruce con alguien que pueda darle respuesta al cliente y, por tanto, ayudarlo a avanzar en el proceso de conversación, en el que, de alguna manera, cada vez más actores como Revolut van mucho más al ataque, y esa es un poco la invitación que creo que tenemos que hacer. No tanto esperar al usuario que él decida, sino proponerle, no de manera abusiva, sí de manera sutil, sí de manera inteligente, invitaciones a considerar pues, productos que probablemente todavía no tiene contratados con nosotros, como hace Revolut con alguno de sus seguros, en este caso, pues para asegurar nuestro iPhone.
donde, insisto, la oportunidad que sentíamos cuando hicimos ese análisis que no se está aprovechando es que el home banking pueda ser una puerta para facilitar un contacto mucho más, vamos a decir, humano, aunque sea a través de este tipo de aplicaciones en las que tenemos una llamada telefónica o una llamada con FaceTime con el cliente para resolver aquellas dudas que pueda tener, ¿no? Y donde, para terminar como estas primeras mejores prácticas, sentimos que necesitamos repensar nuestras experiencias para que no esperemos al usuario que venga por nosotros y nosotros vayamos a por él, ¿sí? Esta idea me parece muy relevante, ¿no? Los usuarios cuando, por ejemplo, reciben una nómina, en algunas empresas la fecha no es exactamente la misma, nunca van a despreciar una notificación, un correo electrónico de nuestra parte en la que les digamos, ya has recibido tu nómina, ¿sí? Y ahí tenemos una oportunidad comercial en la que le podemos decir, David, sienta cabeza, ¿qué tal si abres con nosotros un primer depósito de ahorro y empiezas a ahorrar para aquel viaje que quieres hacer, ¿no? Y en este sentido, intentar pensar en cómo podemos acercarnos al usuario, no desde una perspectiva tan comercial, no te mando mails en los que hay una campaña, sino aprovecho un valor como puede ser notificarte que has recibido tu nómina o que te han hecho esta determinada transferencia en tu cuenta y ha llegado a tu cuenta, o que tu saldo está a punto de estar por debajo de tal cifra, para poder cruzarte comunicaciones que de alguna manera te empujen a contratar productos y servicios. Y en este sentido también me parece muy interesante que dejemos de pensar en momentos. Momentos cuando un usuario llega a tu aplicación o llega a tu sitio y empecemos a pensar en journeys y empecemos a pensar en ciclos de vida y empecemos a pensar cómo construimos sitios que en determinados momentos, en función de determinadas reglas de negocio, van a por el usuario y sugieren determinados productos o servicios, ¿sí? Aquí el ejemplo de CaixaBank, con todas las notificaciones que pueden, como decía, ser una puerta de entrada a cruzar determinados productos y servicios. Entonces, para terminar como este primer tramo de la sesión, un poco como constatar de que ya dejamos muy atrás vamos a decirle, home banking 1.0, en el que el driver era la tecnología y en el que los bancos, cuanta más funcionalidad, mejor. Empezamos a aprender que menos es más y que la ley de Pareto se cumple totalmente en la operativa que tienen nuestros clientes online. Entramos ya hace tiempo en este segundo, vamos a decir, etapa, en este home banking 2.0, en los que entendimos que la clave estaba en simplificar la operativa y hacerla lo más amable y sencilla posible. Y en eso siento que hemos avanzado muchísimo, pero donde todavía estamos empezando, especialmente en muchos bancos en España o en Latinoamérica, rezagados, es en entrar en esta etapa en la que entendamos nuestras aplicaciones, nuestros home bankings con una clara vocación de servicio y, sobre todo, que utilicemos ese servicio para empatar o incorporar una capa de comercialización mucho más inteligente. Entonces, ok, hemos avanzado mucho, vamos a suponer que sí o vamos a creer que sí. Regresemos a el 2020, ya se lo estamos terminando. No sé si compartís conmigo esta sensación, pero la gran mayoría de actores, no todos, por suerte, pero la gran mayoría de actores siguen tratando por igual a todos los usuarios, ¿no? O sea, ya hacemos sites exquisitos, súper persuasivos, pero que son el mismo site, la misma aplicación para Juan, para Marta, para Cristina, cuando son perfiles de compra y comportamiento muy distintos. De Juan nunca ha sido cliente nuestro, Marta se lo está pensando, ya nos conoce hace tiempo y Cristina viene a operar con nosotros cada semana y no tenemos que contarle muchas cosas de nosotros, ¿no? Entonces, el no empezar a utilizar este tipo de perfiles en beneficio de crear una experiencia que sea mucho más certera es donde, de alguna manera, sentimos que hay una oportunidad gigantesca y donde de alguna manera lo que necesitamos es empezar como a entender e interpretar el momento del journey de nuestros usuarios para empujar de una manera mucho más agresiva comercialmente o mucho más neutra nuestros productos y servicios, ¿no? Además, entendiendo que, y eso es muy, muy relevante, que especialmente con el COVID se está produciendo una migración total a lo digital. Cada vez estamos más invadidos. Alguien se puso a contar cuántos impactos publicitarios o mensajes recibimos al día
o empezamos a ser relevantes o empezamos a decirles a los usuarios cosas que de alguna manera le lleguen, le apelen, o muy probablemente el tipo de mensajes que le vamos a mandar va a quedar en cajón roto y no les va a servir, ¿no? Si os parece, para complicarlo todavía más, o sea, ok, espero que me hayáis creído de que esto de diseñar sitios o aplicaciones que son las mismas para todos nuestros usuarios no tiene sentido. Una pequeña pincelada de cosas que van a suceder en los próximos años y que nos invitan a pensar que el futuro se presenta caprichoso, ¿no? Y la primera idea es esta idea de que el comportamiento va a empezar a condicionar el tipo de experiencias que vamos a ofrecer. El comportamiento del usuario y sobre todo el no comportamiento nos permite prever el churn, cuándo está el cliente a punto de dejarnos, debería permitir reaccionar o personalizar nuestra comunicación, y ahí siento que va a haber un avance muy significativo y la gran mayoría de plataformas, tanto de e-commerce como de CMS, o incluso los grandes actores que vienen del mundo del marketing automation o del CRM tipo Salesforce o plataformas más integrales como Adobe, ya se están preocupando de incorporar toda una serie de ingredientes que lo que van es a unificar el comportamiento, ahora hablaremos de ello, con la experiencia, con el CRM, con el cual podemos trazar nuestra relación con nuestros clientes, ¿no? Por tanto, un cambio muy significativo, una tendencia es cómo el comportamiento se va a pegar a la experiencia, ¿no? La segunda idea es que todos la hemos leído al menos, porque hay un hype muy importante, tiene que ver con la inteligencia artificial. Dicen que promete comérselo todo. Hay industrias, incluso hace algunos meses leí el libro The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis, que es un libro muy interesante porque te ayuda a entender cómo hay muchas tecnologías que en este instante están convergiendo. Y habla en concreto de la inteligencia artificial y lo lleva al mundo, por ejemplo, del retail. Y el tipo expone que en pocos años va a haber dos tipos de retailers, ¿no? Va a haber los que realmente han adoptado la inteligencia artificial y simplemente aquellos que han quebrado sus negocios, ¿no? Con lo cual, el que cada vez incorporemos algoritmos y que sean ellos los que empiecen a tomar decisiones sobre qué producto mostrar, ¿no? O qué mensaje enfatizar, es algo que cada vez va a tener como mucho más sentido. Y no solo eso, parece ser que esta inteligencia artificial o estos algoritmos van a empezar a entender cómo persuadirnos, ¿no? Y empieza a haber una tipificación, vamos a decir, de perfiles. Hay usuarios que son mucho más sensibles al precio, hay usuarios que necesitan, vamos a decir, como tener mayor seguridad a la hora de contratar un determinado producto y servicio, y los algoritmos van a empezar a jugar con nosotros y van a empezar a entender qué tipo de usuarios somos, para qué tipo de compra y, por tanto, a modo de prueba y error, van a empezar a entender cómo atacarnos y cómo persuadirnos, ¿no? Algo que genera realmente, vamos a decir, cierto temor, pero que la sensación es que es imparable, ¿eh? O sea, la sensación es de que esto de que desde el equipo de marketing tracemos mensajes para que sirvan al máximo número de potenciales clientes también tiene los días contados, y lo que vamos a empezar es a intentar definir journeys, intentar ver exactamente qué mensajes podrían aplicar, y vamos a dejar que los algoritmos tomen esa decisión y sepan o crean saber cuándo es mejor plasmar un determinado mensaje o comunicación. Otra idea que va como mucho en esta línea es la de que todo se integra y todo converge. Claramente toda esta tendencia de llevarlo todo a la nube, esta tendencia de cada vez integrar funcionalidades que enriquezcan nuestra propuesta de valor y en las que cada vez esta trazabilidad desde el comportamiento al CRM es algo que cada vez va a ser mucho más sencillo de poder plantear en nuestras organizaciones, y donde otra de las tendencias muy importantes tiene que ver con esta automatización de procesos a la que cada vez más, sea a través de chatbots, sea a través de determinados wizards, el usuario va a activar determinados procesos sin la necesidad de que intervenga cualquier ejecutivo o cualquier persona, ¿no? También muy interesante lo que parece ser que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años, en torno a lo que son experiencias conversacionales. Hay otro libro que os recomiendo, es The Age of Intent, en el que su autor expone de una manera brillante el que, a pesar de que en esta primera etapa los chatbots que hemos construido son chatbots que han venido mucho desde la tecnología y que, por tanto, adolecen de una cierta torpeza,
porque ni reconocen al comportamiento del usuario, ni reconocen al perfil del usuario, ni reconocen las conversaciones previas que han tenido con el usuario. De alguna manera, cada vez incorporan, vamos a decir, más inteligencia artificial, cada vez mayores dotes de lenguaje natural, con lo cual para ellos va a ser como mucho más fácil poder dar respuesta inmediata a las necesidades de los usuarios, con lo cual cada vez más los vamos a utilizar como recurso y cada vez más vamos a entender que el sentido de crear experiencias, como las veníamos creando hasta ahora, va a dejar de tener sentido. Va a dejar de tener sentido que le demos N opciones en un menú de navegación y que sea el usuario que se tome el tiempo de buscar dónde él cree que va a encontrar la información que él está buscando y que muy probablemente con chat o con voz va a preferir pues, pedir lo que él quiere y va a esperar que le demos una respuesta, ¿no? Y en este sentido, otra clara tendencia que también se viene es la que tiene que ver en la que cada vez más nos vamos a apoyar con asistentes virtuales tipo Siri, que van a pensar en nosotros y son ellos los que se van a poner a negociar, a buscar, a discutir, a encontrar cuáles son aquellos productos o servicios que de alguna manera las empresas, a través de también sus asistentes virtuales, pues van a tener que, como de alguna manera, persuadir o delegar, ¿no? Con lo cual yo creo que se viene un mundo muy, muy interesante que va a condicionar totalmente la manera que tenemos de entender claramente la web, ¿no? Por tanto, si me permitís, ok, ya hemos avanzado mucho. Sentimos que esto de hacer sites o aplicaciones que son las mismas para todos nuestros usuarios realmente no tiene sentido o no tiene todo el sentido. Las tendencias apuntan de que se vienen cosas que nos van de alguna manera a llevar a otro nivel. Por tanto, claramente en estos próximos, si me permitís, 5 años, creo que llegó el momento de exigirnos más y llegó en concreto el momento de crear experiencias digitales más inteligentes, más proactivas y más relevantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, la palabra relevancia, de alguna manera, en Multiplica estamos sintiendo que se va a convertir en el motor de nuestra compañía. Las empresas vamos a necesitar aprender a propiciar interacciones mucho más cercanas, mucho más oportunas, mucho más certeras, allí donde y cuando los clientes lo deseen. Y de alguna manera lo que vamos a necesitar es, y este gráfico para mí es muy revelador, es entender el comportamiento del usuario, entender el comportamiento del usuario en tiempo real para entender la intención que tiene. La intención, de alguna manera, va a jugar un papel muy relevante en cómo vamos a tener que activar reglas de negocio, mensajes, y de alguna manera tenemos que pasar, ¿no?, de estar tan obsesionados por captar la atención a entender la intención, ¿sí? De captar la atención a entender la intención para conseguir pegar esta intención a la experiencia para realmente ser relevantes y no decir lo mismo a todos nuestros usuarios o clientes. Si además somos capaces de llevar esta relevancia a todo el journey y a todo el ciclo de vida de nuestros clientes, yo estoy convencido que el impacto está asegurado. Y de ahí que vamos a necesitar no solo escuchar y observar el comportamiento del usuario, sino incorporar este punto de astucia, de inteligencia comercial a todos esos momentos, todos esos journeys, todos esos ciclos de vida, ¿no? Donde de alguna manera dejemos como cosa del pasado el contarles lo mismo a Juan, Marta y Cristina, ¿sí? Por tanto, de alguna manera, en estos próximos años llegó el momento de pasar del user experience, donde el objetivo estaba en pensar en ese usuario, lo cual era muy relevante, porque hacía unos añitos le hablábamos desde nuestras empresas y entendíamos que teníamos que verbalizar, pensar, estructurar desde el contexto del usuario. Pero ahora el gran salto que necesitamos entender es que ya no existe usuario medio, ya casi no existen esos 5 o 7 arquetipos que diseñábamos para diseñar ese único sitio o aplicación para todos nuestros usuarios. Y ahora lo que necesitamos es incorporar esta capa de inteligencia al servicio de ser mucho más relevantes. Y este tema de relevancia, de alguna manera, viene condicionado como por 3 principios, si me permitís, filosóficos. Por un lado, el ser user-centric, que es algo que no podemos dejar de tener e intentar construir experiencias desde el usuario. Pero por otro lado, que cada vez más estén más basadas en data y de ahí la importancia del comportamiento y que de alguna manera no construyamos o no diseñamos activos digitales de manera aislada
ahora hacemos un sitio, ahora hacemos una app, ahora corremos campañas de email marketing y que intentamos entender todas estas piezas como un todo, intentando tener como esta mirada mucho más de journey completo. Desde estos tres principios vamos a conseguir construir o captar la intención, la empatía y la persuasión, que lo que nos va a permitir es, de alguna manera, desde tres disciplinas que tienen que converger, lo que tiene que ver con inteligencia de clientes, lo que tiene que ver con experiencia o diseño de experiencias y lo que tiene que ver con journey orchestration como un todo. Y este es el gran salto que desde Multiplica sentimos que tenemos que hacer, ¿no? Si realmente queremos transformar la manera en cómo nos relacionamos con nuestros clientes, vamos a necesitar que estas tres disciplinas converjan como un todo y no vayan por libre. Cuando hablamos de Customer Intelligence, hablamos sobre todo de intentar entender cómo se ubican nuestros usuarios y clientes en ese Journey Map y que, por tanto, podamos, a través de técnicas de User Research, de las que hablaremos en estas jornadas, de Journey Mapping, de análisis de comportamiento o de perfilización de clientes, el poder, de alguna manera, entender dónde están parados nuestros usuarios y clientes. Por experiencia o por diseño de experiencias, aquí de lo que hablamos es de ir un paso más allá y no solo conformarnos en crear grandes arquitecturas de información, crear grandes sites que simplifican mucho la experiencia, sino lo que necesitamos es intentar entender qué contextos nuestros usuarios van a tener a la hora de utilizar nuestras aplicaciones. Disculpar a todos. Parece ser que he tenido un problema con la conexión. He seguido con mi exposición hasta el final, así que necesitaría, bueno, primero os pido miles de disculpas, necesitaría que alguien me dijera hasta dónde o en qué momento se ha cortado la conexión. No sé si, Fabiola, ¿me puedes ayudar con eso? Lo digo para regresarme al momento exacto. Un segundo, ¿eh? Estoy preguntando. Ok, perfecto. Disculpar, ¿eh? Me muero de la vergüenza, ¿eh? Pero bueno, así es la vida, el directo. Vuelvo a compartir pantalla. Sí, entiendo que se está viendo mi pantalla. Fabiola, ¿sí? Si os parece, voy a retomar desde aquí, ¿eh? Ok, perfecto. Disculpas una vez más, ¿no? Yo qué feliz pensaba que ya había terminado. Bueno, vamos a hacerlo mejor, si cabe. Un poco lo que estaba intentando contaros es que, ok, llegó el momento de diseñar y crear experiencias digitalmente más relevantes, ¿sí? Y esto pasa por trabajar en dos grandes ejes, ¿no? Un primer eje tiene que ver en cómo conseguimos consolidar una experiencia mucho más transversal y que de alguna manera nos haga mucho más consistentes en todo el journey, ¿sí?
Y ahí conceptos como la experiencia de uso, ¿vale?, es sumamente relevante, pero no solo eso, sino cómo conseguimos llevar esa experiencia entendiendo el papel de cada uno de los canales y cómo conseguimos ir a por el usuario y ser mucho más proactivos y cómo conseguimos integrar canales como pueden ser nuestros equipos de fuerzas de ventas o nuestros call centers o nuestros ejecutivos dentro de toda la experiencia. Y esto en Multiplica lo venimos haciendo con actores como T-Shop, en los que nos hemos preocupado en el rediseño de plantear una experiencia de uso exquisita tanto a nivel desktop como a nivel móvil, con una mejora muy significativa a nivel de ticket medios y de conversión. Con actores como la UOC, por ejemplo, que es una universidad a distancia donde nos hemos preocupado de intentar entender el journey de los usuarios para entender el papel que juega el móvil en lo que es la formación y, por tanto, ayudarles a repensar cómo se tiene que estructurar esa experiencia formativa entendiendo el rol que juega el móvil. Aquí también muy significativo es el caso de Iberostar, en el que también nos hemos preocupado de entender el papel que juega el móvil, especialmente en una etapa de discovery, donde obviamente la conversión en móvil es sensiblemente inferior a la que es en desktop y cómo podemos intentar hacer que desde el móvil llevamos al usuario o bien al desktop o bien a un contacto telefónico que nos permita garantizar una mayor probabilidad de cierre. En actores como RecordGo, donde hemos entendido que, por ejemplo, en clientes que ya nos habían reservado previamente, tiene sentido que inyectemos de manera proactiva contenidos como el que podéis ver aquí, que le permite a 2 clics volver a repetir la reserva que hizo con nosotros previamente. Y ese es un primer eje, ¿no? Y el segundo tiene que ver con la inteligencia comercial. Aquí un poco de lo que estamos hablando es de cómo conseguimos incorporar ingredientes o elementos que nos permitan o bien contextualizar mejor y, por tanto, entender el usuario al cual nos enfrentamos, intentar reconocer el comportamiento previo que ha tenido, intentar empujar mucho más la venta, de una manera mucho más, vamos a decir, agresiva, pero solo en usuarios que sentimos que están en el momento adecuado. El tema de la recomendación, el cómo recomendamos de una manera mucho más personalizada. El tema de la customización y el tema de la perfilación, ¿no? Y aquí podéis ver también cosas que hemos estado haciendo en Multiplica, como hemos colaborado con la gente de Magister, que es un marketplace de formación, donde hemos corrido procesos de test A/B para empezar a entender cuáles son aquellos elementos que marcan la diferencia en lo que es el paso del usuario al lead, como podéis ver. O en el caso de Meliá, les hemos estado ayudando en incorporar el comportamiento del usuario para ser mucho más finos en lo que es la perfilación. El comportamiento del usuario, de alguna manera, nos permite saber que un usuario que, por ejemplo, está buscando un hotel para este fin de semana, pues tiene más probabilidad de convertir que un usuario que está buscando un hotel para aquí 6 meses. Un usuario que ha visitado 3 fichas de hotel, pues tiene más probabilidad de convertir de un usuario que todavía no ha visitado ninguna ficha de hotel. Y de lo que se trata es de poner este tipo de variables, ¿sí?, dentro de un algoritmo que nos ayude a reconocer cuál es la probabilidad de convertir de un usuario y, por tanto, que podamos saber que Juan es más probable que convierta que Cristina y que, por tanto, a la hora de hacer remarketing solo vamos a ir a buscar Juanes y no vamos a ir a cualquier tipo de usuario que ha visitado nuestro sitio. Vamos a ir a cualquier tipo de usuario que ha visitado nuestro sitio y que tiene una alta probabilidad de convertir, con lo cual vamos a mejorar claramente la efectividad de nuestras campañas, ¿no? Un tema que me parece fascinante tiene que ver con la incorporación de plataformas tipo Dynamic Yield, que son plataformas que lo que nos permiten es incorporar capas de inteligencia comercial o de personalización a nuestros sitios. Nosotros venimos trabajando para varios clientes con Dynamic Yield. Uno en concreto es Decathlon, la cadena de deportes. Como os podéis imaginar, por el número de deportes que manejan, o 25 deportes, y diferentes niveles de deportistas, desde el más amateur al más profesional, en un activo digital como puede ser el móvil, donde el real estate es tan escaso, ¿sí?, el poder, en función del comportamiento del usuario, mostrarle unas categorías u otras marca la diferencia o al menos mejora el click-through en ese tipo de momento. Y lo que te permiten plataformas como Dynamic Yield es esto, es en tiempo real ir creando un perfil del usuario y en función del comportamiento, aunque no sepamos quién es ni sepamos su correo electrónico, podamos ir tipificando que es probablemente mujer, que le gusta este tipo de productos, que le gustan este tipo de
de marcas que le gustan este tipo de colores y luego esto ponerlo al servicio de la experiencia, ¿no? Y si el usuario hace una determinada búsqueda, ¿no? O si el usuario va a la home de la categoría de accesorios, poder de alguna manera empezar a poblar con productos que mayor probabilidad tengan de conversión o de compra, ¿no? Esto lo venimos haciendo con la gente de Celebrity, en la que estos destacados, estos giros, pues los empezamos a mostrar en función del comportamiento previo del usuario, mejorando claramente el click-through en lo que es la página de inicio. Y el llevar este tipo de, vamos a decir, estrategias a todo el site claramente nos ha permitido mejorar de manera muy significativa sus tasas de conversión, como podéis ver. Esto también en otros actores con los que trabajamos en Estados Unidos como Show Tickets, el poner la geolocalización del usuario para empatar con la oferta que tienen claramente mejora las ventas por clientes. De alguna manera, lo que hemos conseguido en Multiplica es, a través de estos dos grandes ejes, la experiencia en todo el journey y la inteligencia comercial, saber si una experiencia es una experiencia mucho más pasiva, una experiencia mucho más orquestada, una experiencia mucho más inteligente o relevante, ¿no? Pasiva es una experiencia que no incorpora inteligencia comercial alguna, muestra los mismos contenidos y productos a todos los usuarios, no se pega de alguna manera ni con nuestra herramienta de email marketing, ni con nuestro CRM, ni nuestra herramienta de marketing automation. Una experiencia orquestada es una experiencia que sigue mostrando lo mismo a todos los usuarios, pero al menos ya empieza a entender lo que un usuario hace en un canal para empujar a otro y, por tanto, empezamos a desplegar alertas o triggers. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos en el Bank Inter, ¿no? En las que el usuario ha cotizado un determinado crédito, no lo ha contratado y al cabo de 48 horas enviamos una alerta al call center para que el call center llame muy amablemente al cliente. Esto sería este tipo de experiencia más orquestada. Experiencia inteligente es la que va mucho más allá y que de alguna manera empieza a incorporar alguna capa de inteligencia comercial. Puede ser algo tan básico como un pequeño widget de recomendación de productos por geolocalización o por fuente de tráfico o por comportamiento previo del usuario, hasta cualquier tipo de algoritmo mucho más sofisticado o mucho más predictivo. Y las experiencias relevantes son aquellas que de alguna manera unan esa transversalidad con esa inteligencia para de alguna manera decir lo que se tiene que decir en el momento que se tiene que decir, en el canal que se tiene que decir. Entonces, en Multiplica, algo que venimos trabajando en los últimos meses es en el Relevance Index, que es un coeficiente que nos hemos inventado. No es ciencia absoluta, pero lo que nos ayuda es, a través de 63 parámetros, poder valorar una experiencia digital y saber si esta experiencia es, como podéis ver aquí, una experiencia no pasiva, pero tímidamente orquestada y todavía no con la capa de inteligencia o de relevancia que nos gustaría. Y a través de estos parámetros poder ver dónde hay oportunidades de mejora y en un periodo de 12 meses dónde sentimos que de una manera, vamos a decir, razonable, podemos dar un salto en llevar esa experiencia, en este caso orquestada, a una experiencia mucho más relevante en la que podamos de alguna manera plantear un roadmap de trabajo donde podamos discutir con el cliente de alguna manera cuáles deberían ser aquellas prioridades digitales más importantes. Este es un ejercicio que hacemos en muy pocos días, en no más de una semana. Entre todos los que estéis en la conversación, en Multiplica vamos a regalar 3 audits del Relevance Index. Si me escribís un correo electrónico a david@multiplica.com, entre todos los que me escribáis, prometo hacer un sorteo y que a 3 de vosotros os hagamos este ejercicio que de alguna manera lo que os va a permitir es entender, al menos desde nuestra mirada, dónde estáis parados y ver de alguna manera hacia dónde podríais evolucionar para incorporar esta capa de inteligencia comercial, ¿no? Y, por tanto, un poco en definitiva y como resumen, también en la banca, y lo veíamos, se ha avanzado mucho y la banca siempre ha sido el líder tecnológico en el mundo digital. Ha avanzado muchísimo en la parte más de experiencia de usuario, pero el salto que de alguna manera tiene que dar es por un lado, utilizar ese tráfico de usuarios o clientes que vienen a operar para vender productos y servicios, pero de una manera mucho más sutil, mucho más inteligente, menos agresiva o mucho más agresiva cuando toca ser mucho más agresiva, y donde de alguna manera el gran salto que también hay que dar es ver cómo conseguimos construir experiencias
que vayan mucho más a por el usuario y que, por tanto las push notifications, los correos electrónicos, incluso una determinada llamada telefónica, formen parte de un todo a la hora de empujar esa relación con nuestros clientes. Y si me permitís, 30 segundos publicitarios para explicaros que Multiplica llevamos muchos años dedicándonos a esto. Os contaba al principio de mi intervención que hace poco cumplimos 20 años. Hoy en día pues, somos ya más de 500 personas con mucha experiencia en muchas industrias, especialmente en la industria financiera, que es una de las industrias que más nos ha dado de comer en estos años. Hemos conseguido desplegar una importante presencia internacional, lo cual nos permite estar como atentos a cosas que están sucediendo en otros mercados para llevarlos a otros mercados en los que venimos trabajando. Y la verdad es que tenemos la suerte de trabajar para empresas muy relevantes en cualquiera de las industrias en las que venimos trabajando, también en la financiera, como podéis ver, ¿no? Entonces, un poco en definitiva, y si queréis dejamos paso a poder responder algunas de las preguntas que tengáis. Sentimos que estamos en un momento de cambio en el que esto de hacer sites planos se ha terminado y en el que si somos capaces de pegar el comportamiento a la experiencia y llevarlo todo al journey para ser mucho más relevantes, vamos seguramente a condicionar cualquier KPI de negocio que nos propongamos en el canal digital. Así que hasta aquí mi intervención. Lamento el lapsus por la conexión. Si os parece, pasamos a la parte de preguntas, ¿no? No sé si ahí, Fabiola, también me puedes ayudar. Gracias. Sí, David, bueno, tenemos una pregunta que la hicieron cuando estabas hablando justamente de los ejemplos de los bancos y nos ponen que ¿cómo difieren estos bancos que mencionaste en los ejemplos con las fintech? ¿Cómo difieren? A ver, las fintechs juegan con ventaja habitualmente porque normalmente tienen propuestas de valor mucho más enfocadas. De alguna manera, las fintechs sí que llevan la delantera en tener como experiencias mucho más simples, mucho más persuasivas, mucho más empáticas, mucho más, vamos a decir, que conectan con los clientes. Los bancos habitualmente arrastran un portafolio de producto mucho más completo y eso hace mucho más complejo de alguna manera, acercar ese tipo de mensajes a los clientes de una manera mucho más contundente y mucho más relevante. Claramente, las fintech son un referente a la hora de plantear temas de experiencia y en Multiplica, en cualquier industria, no solo en banca, en seguros también, las utilizamos como referentes y si habéis visto en muchos de los ejemplos que os proponía, son ejemplos de actores que de alguna manera llevan la delantera en este tipo de experiencias, ¿no? Con lo cual, juegan con ventaja porque son más lean, mucho más enfocadas y claramente los bancos tienen que estar atentos a lo que hacen. Juegan con la desventaja que al final los bancos llevan muchos años trabajando con sus clientes, tienen mucho más datos de sus clientes y si son capaces de poner esos datos al servicio de la experiencia, de alguna manera pueden ganarles la partida, ¿no? No está tan claro si las fintechs se van a llevar el gato al agua. Yo creo que los bancos están reaccionando de una manera muy significativa y si consiguen ser mucho más eficientes en costos, por sobre todo las grandes estructuras que tienen en sucursales y en personas, de alguna manera tienen muchos ingredientes para realmente, bueno, seguir coexistiendo con nosotros por muchos años, ¿no? Ok, pues de momento es la única pregunta que tenemos. ¿Ya? No sé si ahora la audiencia quisiera exponer más dudas o comentarios que tengan sobre tu charla. Gente de Open Finance, ¿nos apoyan, por favor? Si no, en cualquier caso, mi correo es david@multiplica.com. Feliz de que me escribáis y que podamos tener una conversación más tú a tú
si alguien tiene algún tipo de pregunta o tema en la que quiera profundizar, ¿eh? Vale, pues nada, David, agradecerte el espacio, el tiempo. Yo creo que toda la información que nos compartiste fue de mucho valor. Esperamos que los asistentes también la hayan disfrutado. Bueno, pues ya tienen tu correo para lo del sorteo del Relevance Index. Más dudas o comentarios que tengan. Y pues nada, recordarles que estaremos estos 3 días compartiendo mucho de lo que sabemos y hemos hecho. Ahora, 11:30, tenemos la charla con Vero Trainor y Raquel Suárez, que seguramente también será súper interesante. Entonces, pues eso, David, gracias. Y gracias a ti, Fabiola. ¿Qué tal? Pues bueno, pues muchas gracias a David Boronat por haber sido parte de este workshop. Bueno, y importante este tema de la Intelligent Experience, ¿no? Que tiene la finalidad
de poder comprender el marketing automation, ¿no? Y que nos permita pues, identificar el perfil de compra de todos los clientes, cómo es el comportamiento de estos, la interacción de los mismos, y bueno, y con la intención de que se garantice una satisfacción positiva, ¿no? Y lograr o intencionar los esfuerzos para una fidelidad con la marca o con la empresa, ¿no? Le agradecemos mucho a David por estar aquí. A las 11:30 tendremos 2 ponencias que nos van a acompañar desde Argentina y desde México en el tema de User Research, ¿no? Que bueno, tenemos el workshop denominado El arte de escuchar a tus clientes, ¿no? En este mismo, la intención es conocer las mejores prácticas, ¿no? Comprender más las necesidades de los clientes, incentivar la innovación del sector financiero, ¿no? Y bueno, lograr medir la experiencia digital, entendiendo que bueno, es una experiencia omnicanal y bueno, las razones que tiene un cliente al abandonar o al obtener una fidelidad con esta marca. Les agradezco.